que la música existe por ese motivo, porque hay cosas que son muy difíciles de describir o muy difíciles de llegar a una conclusión. Entonces, cuando las palabras se quedan cortas, ahí es donde entra la música. La forma en que me miras tú, nadie más lo hace. Como te conozco yo, nadie te conoce. Como artista, llega un punto donde te sientes responsable de la obra que estás sacando. Entonces, parte de esa responsabilidad bonita, porque no es una carga, es más bien una responsabilidad de la que te sientes orgulloso. Y eso implica que la obra que estés haciendo puedas sentir tú mismo primero la seguridad de que estás haciendo algo significativo, que está aportando algo al mundo de la música, a la escena actual de la música, y que también deje un precedente para otros artistas que vengan en el futuro. Entonces, cuando hice El Aroma Nostalgia, ya en su versión deluxe, en la versión definitiva, me importó mucho cuidar esos detalles, de que si alguien en el futuro, ya sea cercano o lejano, escuchara ese trabajo, hubiera mucho en lo que se pudiera inspirar, no solamente en las letras, no solamente en la melodía, sino que si alguien es más atento con lo instrumental, con el asunto de producción, con el asunto de la voz, todo eso, siempre hubiera, el Aroma Nostalgia pudiera ofrecer un libro abierto y que pudiera ofrecer el color de la flor favorita de cada persona. Entonces, la diversidad de colores que tiene el Aroma Nostalgia va enfocado mucho en todo lo que quise expresar a priori cuando las compuse, pero en ese tiempo no tenía la posibilidad de darle un poquito de más color. Entonces, aprecio mucho ese tipo de preguntas porque me dejan claro que aunque todas estas canciones hubieran salido en forma de demo, en forma acústica o en su forma más sencilla, ustedes las hubieran apreciado de igual manera. Entonces es meramente un regalito mío el haberlas instrumentalizado de esa manera para ustedes, para que las disfruten todavía más. Y toda mi vida en este instante yo te doy. Todas mis caídas y mis virtudes tuyas son. Es que podemos hablar de influencias que sí tengo, que de artistas que me gustan mucho, como Agustín Lara, que es un compositor mexicano de Veracruz, ya falleció, y él era muy poético en sus letras y todo eso, entonces siempre tenía una manera muy, como, no sé, muy genuina de expresarse acerca del amor. Es como que no sonaba ni tan complejo, pero tampoco tan simplón, y transformaba como el lenguaje metafórico en algo muy rico de escuchar. Entonces, creo que eso como mexicano también está en mi sangre, de querer expresarme de una forma, pues, vaya, digamos no tan simple, pero a la vez no tan enredada, que las demás puedan entender lo que estoy cantando, lo que estoy queriendo decir, sobre qué tema concierne la canción, pero a la vez que sientan que en la letra hay mucho cariño detrás. Entonces, cuando tienes mucho cariño por lo que haces o cuando quieres expresar algo con mucho amor, a veces las palabras normales se quedan cortas, porque es muy difícil decir te quiero a decir tienes aroma nostalgia, algo que nunca podrá regresar. Entonces, creo que la búsqueda del significado más trascendente de los distintos sentimientos es lo que deriva en que se convierte en poesía, porque te das cuenta que las palabras comunes no bastan para describir algo tan sagrado o tan enorme como lo es el amor, como lo es la pérdida, como lo es la vida en sí. Entonces ahí es donde entra la poesía a hacer su labor de ver qué cosas que conocemos de la vida hacen pequeño énfasis en ese sentimiento y cómo lo podemos relacionar de forma metafórica. Por ejemplo, con el amor pensamos en el sol porque es cálido, pensamos en el mar porque es inmenso, pensamos en las flores porque son bonitas. Entonces, la poesía en la música se trata de ver qué cosas de la vida común lo relacionamos con los sentimientos que estamos cantando. Cuando tenía 14 años, casi de tu edad, leí un libro que se llama El tren nocturno de la Vía Láctea. Es de Kenji Miyazawa. Él es un autor japonés. Él falleció en 1910. Entonces, él estaba escribiendo El tren nocturno de la Vía Láctea. Y en ese lapso en lo que estaba terminando el libro, lamentablemente perdió la vida. Entonces su hermano
el hermano de Kenji Miyazawa termina yendo a su casa y se da cuenta que tenía un montón de borradores de un libro que estaba haciendo. Entonces su hermano hace muchas cosas para que ese libro pudiera salir a la luz, que pudiera ser parte de las bibliotecas, parte de las ventas de libros. Entonces, lo interesante de ese libro es que nunca vamos a saber si está en el orden correcto, los capítulos, la historia, la narrativa, porque el hermano de Kenji Miyazawa nada más encontró borradores de la obra. Entonces ya gente que sabía literatura intentó como armar el esqueleto, armar el rompecabezas y dejar el libro con 13 capítulos. Y a ciencia cierta no sabemos si está en ese orden. Pero lo más bonito de eso es que no importa el orden de ese libro, porque la idea que te quiere transmitir es un poquito de ficción, pero si lo ves más allá vas a entender que es un significado de la vida muy coherente. Y es el pensar o tener la esperanza de que si alguno de nosotros llegase a perder la vida, tenemos por derecho un último ticket para dar una vuelta en la Vía Láctea en un tren, y después de esa vuelta, ahora sí se acaba todo. Entonces la historia trata de eso, trata de un amigo que se ahoga, pierde la vida, pero al mejor amigo de esa persona que falleció se le da un ticket para acompañarlo en su último viaje por la Vía Láctea. Y el caso es que terminando el viaje, el que está vivo puede regresar, pero su amigo ya no. Nada más hace ese viaje y pues ya desaparece. Entonces, como esa idea central de que todos tengan la oportunidad de, al finalizar su vida, tener una última vuelta donde puedan reflexionar sobre las cosas que hicieron, las personas que conocieron, los sueños que cumplieron en vida, y ya luego desaparecer, se me hace algo muy noble. Entonces, este libro en sí lo que me enseñó es que, más allá de la trama, el hecho de que no sepamos cuál es el orden correcto, pero que aún así logre transmitir la idea adecuada, eso es algo que me cambió la vida. Entonces, cuando yo hago canciones, no pienso mucho en una coherencia por excelencia que tenga que tener las letras, o en una narrativa que implique un orden preciso, sino más bien que aunque escuches un verso o el coro o la parte final o la parte del inicio, puedas percibir la idea central de la canción, ya sea el amor, ya sea el desamor, la pérdida, la vida, la muerte, la naturaleza, el cielo, lo que sea, pero que cuando tú escuches, incluso sin escuchar la letra, cuando escuches lo instrumental, sepas que hay un trasfondo al que se le puso mucho cariño, mucho empeño, y que intenta transmitirte algo. Entonces, ese sentimiento yo lo conocí cuando descubrí el tren nocturno de la Vía Láctea de Kenji Miyazawa, y por eso en Lo supe de ti menciono la frase referente al libro de: había sabido sobre ojitos que te transportan y dan vueltas por el tren de la Vía Láctea. No imaginaba que esos ojitos de vuelta a tierra nunca te llevaran. Entonces sí, creo que las cosas que te inspiraron en algún momento de tu vida al final terminan como siendo una mecha que se encamina a detonar algo más grande que tú mismo, que es el crear cosas, crear canciones, crear arte. Entonces todo empieza desde ahí. A estos hombres tristes de Almendra, creo que es mi canción favorita de Spinetta en el aspecto vocal. O sea, siento que la voz de Spinetta en toda esa canción no escuchas esa misma intensidad en todas las canciones de Spinetta, porque cada una tiene una energía distinta, pero precisamente estos hombres tristes de Almendra, tiene algo que te perturba en un buen sentido, como notar cómo su voz se extiende, cómo es que intenta describir algo que ni siquiera podemos entender, porque muchas de las canciones que salieron en esa época, tanto de Spinetta como de Charly García, como Sui Generis, y de toda esa oleada argentina, a veces iban en lenguaje muy figurado porque eran mensajes de protesta, y si el gobierno se daba cuenta que estaban protestando contra ellos, les podían o cortar las manos o prohibirles volver a tocar en vivo. Entonces, esta misma necesidad de querer decir cosas, pero no poderlas decir literalmente, es lo que termina puliendo el estilo poético de Spinetta, porque él se tiene que forzar a poder decir las cosas sin que sean tan obvias que se trataba acerca de la situación actual del país o la situación socioeconómica y política que están viviendo. Entonces, actualmente, aunque nuestro país tiene muchas deficiencias y es muy triste lo que pasa todos los días,
la gran ventaja que tenemos es que no estamos en una dictadura tal cual. Y eso también te deja ver qué tipo de arte sobresale más hoy en día. Por ejemplo, la música que escuchamos en las fiestas es extremadamente popular porque nos deja ver que estamos en un punto que, aunque no es totalmente cómodo para el ser humano, sí nos sentimos un poco más libres. Y por eso es que conectamos con esas canciones que suenan, no sé, en la discoteca o en el bar o en el antro, porque nos dejan ver lo que estamos viviendo en nuestro contexto social actual. Pero cuando escuchas Almendra, cuando escuchas Spinetta, tienes que transportarte a que son artistas que tenían miedo que al siguiente día aparecieran muertos, que su gobierno los mandara a matar. Entonces, bajo esa tensión, se formó una perla muy importante para la música latina, que es la oleada argentina, tanto de Spinetta, Charly García, Pedro Aznar, Nito Mestre, todos esos, lo que consideramos como dioses de la música latinoamericana. Entonces, es una gran lección cómo es que las situaciones tensas pueden también sacar a relucir cosas muy trascendentes, sobre todo en el arte. Siento que lo bonito es conocer a personas que tienen inquietud de crear, porque es una inquietud muy latente en todos los seres humanos. No todos tienen la oportunidad de crear, quizá por su circunstancia de vida o porque están muy ocupados con otras cosas, pero en sí es una característica básica que como seres humanos sintamos necesidad de crear algo. Entonces, cuando las personas confían en mí para que los oriente un poquito en su inquietud de crear, pues significa bastante, significa mucho, y más porque honestamente siento que tengo mucho que decir y transmitir al respecto, porque es el tema que me concierne, es el tema que quizá mejor conozco de esta vida, y me gusta mucho hablar de eso. Entonces, ya centrándome más en la enseñanza, que es lo que mencionabas al principio, perdón, yo siempre me sentí más atraído hacia los maestros o las maestras que les apasionaba lo que estaban enseñando. Y cuando notaba que no sentían como gusto por lo que estaban enseñando, era muy difícil para mí aprender lo que estaban diciendo. Como que al igual que ellos estaban perdidos en el tema, pues yo también me perdía. Entonces, siempre me pareció como algo triste que ciertos maestros tengan la posibilidad de aprender mucho acerca de una materia, tengan como que el acceso a ese conocimiento, pero que se priven de mostrar pasión por el tema, y que nada más lo traten por encima, que cuando les hagas unas preguntas se pongan muy cortantes o muy de que, ¿por qué no pusiste atención si ya lo expliqué y todo eso? Entonces, yo notando eso de pequeño, yendo a la escuela, desde chico hasta grande, dije, si yo alguna vez tengo la posibilidad de enseñar algún tema, voy a esforzarme por, aunque le esté pasando mal ese día, enfocarme en que es un tema que yo tuve la bendición de conocer desde su raíz, vaya, porque aunque yo no tengo estudios en música, siempre me ha interesado el tema y siempre me ha gustado estar informado del tema, investigar más, ir a la raíz de mis artistas favoritos, cómo es que llegaron a cierto punto, creativo sobre todo. Entonces, siento que es una virtud tanto el tener la inquietud de aprender, pero también es una virtud el sentir la responsabilidad de enseñar algo con mucha pasión. Es como yo suelo cantar canciones tristes, parte de mi repertorio hay canciones que son muy tristes, y entonces si yo estuviera metido en ese papel todo el tiempo, del momento cuando la compuse, la verdad no podría cantarlas en vivo. Entonces el artista aprende esto no se lo dicen todo el tiempo, creo que es un secreto también entre artistas, pero yo se los voy a decir. El artista crea un seto protector dentro de sí que le permite poder interpretar una canción, por más triste y desgarradora que sea, pero ya en la situación de escenario con un público, sabes cómo protegerte de esos sentimientos negativos, dar lo mejor de ti en el performance y que no te afecte la narrativa de la canción. Un gran ejemplo de ello es la canción El Triste de José José. Es cierto que no la escribió él, solamente la interpretó, pero es una canción muy desgarradora. Entonces, si José José se concentraba en lo triste que es esa canción, en vez de soltar esas notas tan altas, hubieran sido llantos, ¿sabes? Entonces, sí creo que no tiene nada de malo decir como ese pequeño truco de los artistas, porque al fin y al cabo, así como a ustedes les gusta escuchar esas canciones en vivo, también el artista necesita
no matarse en el intento. Entonces por eso creamos como ese seto protector que nos permite interpretarlo interpretar la canción desde la posición de un showman o de alguien que está haciendo un performance, más que de la identidad que creó esa canción en ese momento, sintiendo lo que estaba sintiendo. Entonces, ese como primer punto de que a veces utilizo como ese hack para no sentirme tan mal al cantarla. Y lo segundo es que las canciones que expresan otro tipo de sentimientos, incluso el amor. El amor, aunque suene muy bonito, a veces puede ser algo que te cause mucho sufrimiento en cierto aspecto de tu vida o en cierto punto o por alguna situación que te está pasando en ese momento. Pero aún así, creo que lo que deriva en cómo disfrutas en dar un concierto y cantar esas canciones es cuando te das cuenta que cada canción te exige una energía distinta. Cuando las empiezas a tratar a las canciones como entes diferentes y no como una masa de sonido nada más, llegas a la conclusión de que cada uno te exige una interpretación distinta y una energía distinta. Entonces cuando entiendes eso, se disfruta demasiado y es muy difícil que el artista que comprenda eso no disfrute el momento de estar dando un performance. Por más mal que le esté pasando, por más complicada que esté su situación actual al momento de subirse al escenario, cuando entras en ese papel, nada más importa más que darle a la canción la energía que te está pidiendo. Entonces eso es. Gracias. Y sí, justo el que yo haya adoptado canciones para mí de otros artistas, como de haberlas escuchado y haber dicho, esta canción me representa totalmente, no solamente con la letra, sino lo que me transmite el sonido, la forma en que está grabada, el arreglo instrumental. Con todo eso yo me identifico y creo que la música tiene esa cualidad. Incluso cuando no hay letra, si escuchas música instrumental o música clásica, no hay letra, pero la melodía está diseñada para hacerte sentir algo. Y a veces son emociones muy dispersas, a veces son más concretas, pero siempre con el objetivo de hacerte sentir algo. Entonces, yo lo que siento es que el músico, el artista, sea lo que sea que esté cantando, rap, hip hop, reggaetón, psicodelia, lo que sea, tiene que haber ese elemento que implique que los demás sientan algo cuando están escuchando su obra. Entonces, eso es lo que al final termina por tenernos aquí en este momento. O sea, esto sin ustedes no se arma, pues. El caso es que yo alguna vez creé canciones, ustedes las escucharon, decidieron que formaran parte de su vida, o a lo mejor ni lo decidieron, simplemente sucedió y ya están aquí en este momento. Y pues es un poquito de la sinergia, y la sinergia es cuando hay más de dos individuos involucrados en que algo suceda. Entonces este también es el caso. Yo lo resumo más como dice Little Jesus, yo las canciones y tú la magia. Entonces en ese caso es similar, es yo las canciones y ustedes la magia, porque ustedes la adoptan como algo suyo y estamos aquí presentes juntos. Entonces sí, es un poquito de ambos lados. Yo creo que las canciones tienen un color especial cada una y es algo muy imaginario porque las canciones las percibes con el oído, no con la vista ni con la imaginación, pero aunque sea algo que requiere del sentido del oído, también las canciones pueden convertirse en algo muy visual. Aunque no estés viendo tal cual un video o una película o algo visual, puedes cerrar los ojos y te puede llevar a muchos mundos distintos, muchos escenarios, cosas de ensueño que solamente sucederían en sueños, pero cuando escuchas la canción te hace sentido de alguna manera que sucedan en la vida real, aunque sepas que potencialmente no pueden suceder. Entonces a todo eso yo le llamo el color de las canciones. Y mi canción Otros Colores habla acerca de eso, porque en sí como seres humanos no vamos a tener la capacidad de descubrir todos los colores que hay en el universo. Hay animales que tienen un rango de visión distinta y se sabe que en teoría pueden ver un color distinto a nosotros, o que perciben ese azul de una manera distinta que nosotros, o ese verde, pero nosotros no lo sabremos. Entonces Otros Colores trata de un mundo alterno
donde puedes ver esos colores, donde puedes saber que están ahí y percibir qué es lo que te transmite cada uno. Las canciones son algo parecido, también te muestran cierto color, te muestran cierto universo, cierta situación de sueño o situación onírica. Entonces, yo cuando las compongo para decidir qué es lo que va a instrumentalizar esa canción, pienso mucho en el color que quiero transmitir y en lo que a mí me transmite. Entonces, para mí, Aroma Nostalgia es una canción púrpura. Y el púrpura es muy similar al color que está en este fragmento de piso, por ejemplo. Y ese color púrpura a mí me transmite mucha profundidad y mucho misterio. Entonces, ese tipo de canciones hablan acerca de lo misterioso que puede ser el amor en muchas ocasiones, como el no saber de dónde viene lo que estás sintiendo y no saber cómo interpretarlo. Y cuando llegas a esa conclusión de la canción que creaste, se vuelve sencillo el proceso de instrumentalizarla y el saber qué más podría aportarle a tu canción. Porque producir una canción, llevarla a un formato instrumental y a un formato más lleno de elementos instrumentales, implica crear 10 canciones sobre una misma canción. Porque si separas cada elemento de la canción, puede ser una canción distinta. Pero lo interesante es que de la misma energía que surge la canción, es lo que termina trayendo los demás elementos que la forman para que sea coherente. Entonces, es como otro punto bonito que quise decir ahorita, que una canción instrumentalizada es como 10 canciones dentro de una misma. Y tiene sentido porque en ese universo tiene sentido. Y es bonito de escuchar porque en los colores que emanan hay una singularidad y una coherencia que solamente la interpretas con los sentidos, que no la puedes escribir del todo, pero sabes que hay algo especial ahí. Y creo que es ese tipo de sentimientos de no saber precisamente lo que es, pero te causa algo, es algo interesante de la vida. Cuando batallas para encontrar lo que quieres decir, quizá te debas preguntar qué tan importante sea que lo digas. Porque realmente cuando tienes mucho la inquietud de decir algo, las palabras salen porque salen. Y a veces no como quisiéramos, a veces no de la mejor forma, pero algo sale porque necesitamos expresarnos. Entonces, personalmente no paso por momentos de bloqueos creativos desde que empecé a hacer música. Probablemente antes sí, pero antes no hacía tantas canciones. Antes lo hacía nada más como hobby, entonces digamos que hacía una canción cada 6 meses o así cuando era adolescente. Y ya en mi vida adulta, cuando empiezo a hacer canciones más seguidos y cuando empiezo a intentar ser mejor en ello, desde entonces creo que no he tenido un bloqueo creativo. Pero sí entiendo de dónde vienen y sí entiendo la inquietud de sentirte un poco bloqueado por cualquier cosa. En mi caso personal, la música siempre ha sido como un escape, pero también un lugar donde sé que me puedo encontrar. Entonces, precisamente por esa inquietud latente en mi vida, es que la música no ha podido bloquearse de mi cabeza, no paso por ese tipo de cosas como bloqueos creativos. No sé si en un futuro, unos años más tarde, pero ahorita no ha sucedido. Y por lo mismo de que no sucede, siento que debo aprovechar este tiempo en mi vida porque no sé cuándo vaya a suceder. No sé si cuando sea, no sé, 2022, sienta bloqueos creativos o sienta esto, sienta lo otro. Pero ahorita como no lo siento, aprovecho mucho para crear, seguir creando, seguir mejorando, seguir puliendo mi estilo. Y pues sí, o sea, por lo pronto me siento tranquilo al respecto. Incluso si me llevo a bloquear creativamente, creo que tengo canciones para, no sé, de aquí a 10 años, no sé. Entonces todo bien, pero sí, creo que cuando te bloqueas creativamente, nada más necesitas replantearte qué tanta necesidad tienes de decir lo que tenías pensado decir. Porque cuando es muy latente, cuando realmente lo sientes a flor de piel y se está derramando de ti, lo dices porque lo dices. Entonces ese es un pequeño consejo, hacerte como ese replanteamiento, pero también tener muchas influencias en tu cabeza, porque mientras más tengas de dónde escarbar en tu cabeza, más referencias,
más posibilidades tienes de llevar la canción de un punto A un punto B, porque al final eso es lo que termina una canción. Lo empiezas como queriendo narrar una situación o describir un sentimiento, y cuando llegas al punto B ya es la finalización de lo que quisiste decir. Entonces en todo ese proceso puedes o recurrir a tu biblioteca de recuerdos, o recurrir a tu biblioteca de artistas que te gustan, de sonidos que te gustan, y darte cuenta que las opciones de seguir creando son muchas. No me gusta decir infinitas, pero las opciones son demasiadas, de dónde inspirarte, quizás salir a caminar un poco, ir a un parque, hacer algo que te gusta, una actividad en la que te sientas como muy segura, y esa misma seguridad que tu mente te esté transmitiendo en ese momento te va a beneficiar cuando te quieras expresar, porque ya vas a sentir que fluyes un poco más, y cuando estás fluyendo y te quedas en ese estado es cuando salen las mejores cosas que estás creando. Últimamente yo siento que me haces mucha falta, y eso se me hace muy raro, porque sin ti yo bien estaba. El significado de Bugambilia de Otoño es, primeramente, en toda mi vida las bugambilias han estado presentes. Por circunstancias, mi familia y yo nos hemos tenido que cambiar de casa en repetidas veces. Entonces, la única constante es que cada que llegábamos a un nuevo lugar, mi mamá plantaba una bugambilia nueva. Entonces, en cada lugar a donde íbamos, mi madre iba dejando bugambilias por todos los lugares. Entonces, creo que es la flor que ha estado más presente en mi vida desde que soy muy chico. Entonces, siento como una conexión con esa planta en específico. Y no conexión de que diga que la bugambilia me entiende o algo así, sino que me hace sentir bien verla, me hace sentir bien cuando está muy grande, cuando está creciendo. Entonces, Bugambilia de Otoño habla, o bueno, describe en la melodía a una bugambilia que no se marchita en otoño, porque ese es un detalle. Si tienes una bugambilia en el patio te va a hacer un cochinero cuando sea otoño. Y pues imaginariamente en la melodía quise describir esta bugambilia que no se marchita en otoño y que siempre está frondosa. Y ya por las transiciones que mencionas, es porque en nuestra vida en México pues es muy común las balaceras, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces a mí una vez me tocó estar en medio de una, muy cerca, así donde está la cámara aquí, así estaban también en el enfrentamiento, entre como unos 50 personas. Entonces, como sentir ese sentimiento de inseguridad, de que tú estás haciendo tu vida y lo estás haciendo lo mejor que puedes, pero que en cualquier momento, por cualquier cosa, una pelea, un enfrentamiento, lo que sea, muchas cosas se pueden ir por el borde, pues es algo que te da miedo. Y la única forma de diluir ese miedo es enfrentarlo y saber que uno le corresponde hacer su mejor esfuerzo, hacer lo mejor que pueda, ser bueno con las demás personas dentro de lo posible y seguir adelante simplemente. Entonces por eso la transición donde se escucha la bala, la gente gritando y de pronto como esa feria celestial donde todos forman parte, y luego el solo de guitarra que pues ya simboliza como la fiesta de la vida y la pregunta-respuesta, porque son 4 solos de guitarra conviviendo entre sí y a veces se traslapan y se juntan, y es como eso, es como la conversación de la vida. Estoy preparando 2 cosas. Una de ellas va muy apegado al género regional mexicano, porque es un género que, me gusta o no, ha estado muy presente en mi vida. Viví en Sinaloa 15 años, entonces en Sinaloa es lo que más se escucha. Y en cierto punto, cuando eres joven o más chico, creas como una antítesis de lo que es popular en tu región. Dices de que todo el mundo escucha esto, yo voy a escuchar esto. Pero la música regional mexicana es algo que está tan en nuestra raíz que es muy difícil negarla. Entonces, cuando yo empecé a agarrarle el gusto, me di cuenta que también no solamente podía emular lo que es una canción regional, sino hacerlo a mi manera, con mi estilo de letra, mi estilo de composición, de producción. Entonces estoy trabajando en el Nostalgia Banda, que es como canciones con esta energía regional, pero llevadas a mi contexto, a mi forma de escribir, a mi forma de producir, y ese es uno de ellos. Y el siguiente es, como lo van a ver el 20 de mayo, voy a venir con la Magic Experience Band. La Magic Experience es mi banda completa en vivo. Entonces, para darle más sentido a lo que está sucediendo en el escenario,
quiero hacer un álbum que sea de canciones que sientas que tienes que escuchar en un escenario y que no te puedes quedar simplemente con haberlas escuchado en tus audífonos o en internet o en un disco, sino que quieras ver la experiencia completa en el escenario, cómo son interpretadas. Entonces esos dos trabajos estoy haciendo. Gracias. ¿Y les parece si cantamos una canción? También que estaba creyendo que por ti no me moría, que por tu amor hasta la vida yo daría. Chiquilla, hoy ya lo sé.